Muy bien, seguimos el Mapuchito Noticias. Vamos a tomar contacto con el intendente de la capital de los rionegrinos, Pedro Pesati. Intendente, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl, un gusto. Igualmente. Bueno, estamos la primera vez que hablamos de esta manera para el canal 21 de Agilnet y para Mapuchito Noticias. Así es el debut nuestro por este medio virtual que estamos usando en estos tiempos de pandemia. Qué larga distancia, han pasado 34 años de aquellas charlas en Radio Nacional, ¿no? Así es verdad. Sí, por lo menos, ¿no? Sí, sí, los tengo bien Mucho tiempo, contados. Bueno, mucho tiempo. ujú. Pedro, ¿y cómo son estos días en la ciudad? ¿Cómo ven ustedes la evolución de todo lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el análisis que hacen desde el Ejecutivo Municipal? Bueno, estamos observando con bastante preocupación cómo está evolucionando la pandemia en Argentina. Creo que esto hace que tengamos que extremar los cuidados más que nunca porque evidentemente nos estamos acercando a los momentos eh, más difíciles de la pandemia. Hoy todavía no tengo el número de casos que se han reportado en el país, pero indudablemente estamos frente a la etapa de mayor riesgo respecto a los contagios. Ojalá que pronto lleguemos a esa famosa curva que permitirá a partir de allí que los casos comiencen a ceder, a ser menos, pero no hay duda que estamos en el peor momento y por eso tenemos que estar más cuidadosos que nunca de todo lo que tiene que ver con este ordenamiento sanitario que implica fundamentalmente una gran responsabilidad individual. No hay forma de poder tener buenos resultados frente a esta pandemia si no hay compromisos colectivos y compromisos individuales. Los ciudadanos todos tenemos que hacer nuestra contribución, que consiste fundamentalmente en cumplir con las pautas sanitarias que se nos están pidiendo. En el caso particular nuestro, aquí en Viedma necesitamos cumplir rigurosamente el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Siempre que salimos a la calle tenemos que estar a 2 pasos de distancia de nuestros semejantes, usar el tapaboca, evitar las concentraciones, las aglomeraciones, cumplir con todo lo que se nos está pidiendo. Si hacemos un encuentro social, no tenemos que ser nunca más de 10 personas, en tanto y en cuanto esas 10 personas que nos reunamos para celebrar un cumpleaños, un encuentro, que fuere, lo hagamos en un lugar, en un ámbito que permita el distanciamiento social. No podemos reunirnos 10 personas, aun cuando ese sea un número permitido, si el lugar que vamos a usar para reunirnos no permite el distanciamiento social. No podemos hacer nada que nos exponga a la posibilidad del contagio, porque el contagio siempre es una cuestión latente y que sobre todas las cosas está muy relacionada a la peligrosidad que significa esta enfermedad, en tanto no siempre se manifiesta con síntomas en aquellos que son portadores del virus. Hoy leía un informe muy importante que dio a conocer el ministro de Salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En ese reporte da a conocer que el 53% de los habitantes de la Villa 31 del barrio Mujica de la ciudad de Buenos Aires, el 53% ha transitado la enfermedad de COVID-19 sin reportar síntomas. Es decir, que más de la mitad de la población de la Villa 31 tuvo la enfermedad, de acuerdo a los testigos que se han hecho, y no manifestaron ningún tipo de síntomas. Solamente un 10% de las personas que forman parte de esta población tuvieron la enfermedad con los síntomas correspondientes, y es en definitiva una proporción de 9-1 lo que revela este informe. De cada 10, una persona sí manifiesta los síntomas, 9 no. Es decir, estamos frente, siempre que tenemos los casos reportados, a la punta de un iceberg que esconde siempre una masa de casos mucho más importante que la que se conoce. Entonces, frente a estas cuestiones, tenemos que advertir que la cuarentena no ha terminado, que seguimos de cuarentena y que seguimos trabajando y que tenemos que continuar trabajando para protegernos unos a otros, en donde, como he dicho varias veces en estos últimos días, la palabra cumplir se ha constituido, a mi juicio, en un verdadero sinónimo de la palabra solidaridad. Si hoy quiero ser solidario con mis semejantes, tengo que cumplir
rigurosamente con lo que se nos pide desde las autoridades sanitarias, que nos exigen distanciamiento preventivo obligatorio, uso de tapaboca, evitar las aglomeraciones, las concentraciones de personas, en fin, lo que ya hemos aprendido. Creo que no hace falta que yo repita el rosario de cuestiones que hacen a las pautas de cuidado. Lo que sí es importante saber que estamos frente a una instancia donde necesitamos construir una nueva ciudadanía que está muy vinculada a la preservación de la salud pública, al cuidado de la vida personal y de la vida de nuestros semejantes, y que esta ciudadanía que estamos construyendo entre todos los argentinos es una ciudadanía que nos permitirá también seguramente incorporar pautas de conducta que serán seguramente positivas para el desenvolvimiento actual y futuro de nuestra comunidad. Pedro, se han habilitado muchas actividades en estos últimos tiempos, pero hay una en particular que genera mucho malestar, y es en las personas que tienen más de 60 años y que habitualmente gozan de buena salud y que quieren ir a los gimnasios, y esos se sienten excluidos precisamente por ese pequeño margen de edad que arranca a partir de los 60. Bueno, estos son principios que no responden a decisiones políticas. No es una decisión política que yo haya tomado o que pueda yo revertir. Es una decisión que tiene que ver con el ordenamiento sanitario que tiene la Argentina, y en donde se han estipulado principios que hay que observar, porque son producto de lo que la experiencia médica y el conocimiento científico aporta para poder enfrentar esta pandemia. Es parte de una estrategia en donde tenemos que, independientemente de la opinión personal que cada uno de nosotros tenga sobre cada una de estas decisiones, tenemos que respetar. Yo no soy médico, no soy un científico, no soy un investigador, no soy un infectólogo, y por lo tanto tengo que humildemente aceptar las cosas que ellos nos dicen que debemos hacer, porque en estos casos el conocimiento es lo que marca la diferencia. A ver, la Argentina es un país que no se puede comparar con los grandes países del mundo, con los países desarrollados o los países muy ricos. Sin embargo, desde el punto de vista de los resultados que se han ido obteniendo en todo este tránsito por esta circunstancia que está afectando al mundo entero, hemos tenido hasta ahora resultados que nos permiten observar el tránsito por esta crisis con una perspectiva absolutamente distinta a la que puede tener hoy un ciudadano de los Estados Unidos o de la República Federativa del Brasil. ¿Por qué? Porque hemos tenido felizmente mentes lúcidas, profesionales lúcidos, científicos argentinos que han sido capaces de proponer una estrategia sanitaria que ha reportado un resultado que, por supuesto, es bueno en términos comparativos. Lo ideal sería no tener la pandemia, no tener que estar en cuarentena, seguir la vida normal. Sabemos que no tenemos escapatoria, que es un problema que nos supera a todos y a todas, que es un problema que está por encima de los gobiernos, de los estados, de los más poderosos, de los ricos, de los políticos, de lo que imaginemos. Es un problema que tiene que ver con nuestra fragilidad como seres humanos, en donde un problema tan imposible incluso hasta de ver, como el coronavirus, nos pone a los 7.500 millones de seres humanos que habitamos el planeta en una situación de absoluta crisis. Fíjate vos, Raúl, ayer me enteraba yo de que hay 1.000 millones de alumnos que no están yendo a clases en todo el mundo. 1.000 millones de alumnos de los distintos niveles, desde los más chiquitos a los más grandes que están cursando sus estudios universitarios o estudios superiores. Jamás hubo en la historia de la humanidad entera un caso igual al que estamos viviendo hoy. Tal vez la crisis más importante que le toca enfrentar a la humanidad y a los argentinos en particular. Somos una generación de argentinos a la que pertenecemos todos nosotros los contemporáneos hoy de la Argentina actual, que le toca vivir y enfrentar la crisis tal vez más importante que ha tenido la Argentina en los últimos 100 años o quizás en toda su larga historia. Una crisis que nos pone de cara a lo mejor y lo peor que cada persona puede dar en este caso, ¿no? Yo prefiero siempre ver las actitudes positivas, solidarias, de acompañamiento, de comprensión, de tolerancia, de empatía, que mayoritariamente la comunidad expresa en los distintos niveles donde se desenvuelve. Y me quedo siempre con esa mirada positiva de la comunidad, de esta comunidad a la que pertenezco y a la que quiero tanto, porque sé que los vietmenses vamos a poder transitar
esta circunstancia unidos, comprensivos, tolerantes, madurando en los sentimientos más loables que más nos pueden enaltecer como personas. Yo creo que no hay nada que nos pueda enaltecer más como personas que luchar por la salud pública, luchar por la salud de nuestros semejantes, trabajar para proteger la vida, para proteger a los que más nos necesitan. Y en este caso, por supuesto, esta enfermedad sabemos es letal en una escasa proporción de la población que contagia o que infecta. Sabemos que la mayoría de las personas, lo decía recién yo por este estudio que se ha conocido en estas pocas horas, después del estudio que hizo el Ministerio de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, que la mayoría de las personas cursan la enfermedad sin manifestar síntomas. El 53%, como dije recién, de los habitantes de la Villa 31 tuvieron la enfermedad. Solamente el 10% manifestó síntomas, el resto ni se enteró que padeció la enfermedad. No tuvo síntomas, no tuvo ningún tipo de circunstancia que les hiciera pensar que estaba enfermo. Sin embargo, esta enfermedad es muy letal frente a segmentos de nuestra población que es la que está más expuesta, la que necesita de nuestra protección. Enfermedades, personas que tienen enfermedades de base, que lo hacen más expuesto a la enfermedad, y las personas mayores de 60 años, que a partir de esa edad en adelante, a medida que trepan en los años, son más propensos a complicar su cuadro en caso de contraer la enfermedad. Por eso tenemos que proteger a nuestra población que tiene más de 60 años y proteger a nuestra población que tiene enfermedades acompañantes. Y por supuesto también a las madres embarazadas que forman parte también de todo este grupo de riesgo. Para eso estamos trabajando y tratando de proteger a cada uno de ellos. Pedro, lo que hemos podido comprobar en estos días, fundamentalmente en el comienzo de esta semana, es que se han ido incorporando otros temas a la agenda municipal. Digo, por un lado sé que ustedes están trabajando sobre el tema tierras y evaluando distintas situaciones para que en el corto plazo pueda tener el municipio la posibilidad de proveer de ese vital elemento para aquel que quiera construir su vivienda. Por otro lado, también hemos visto que han comenzado algunas tomas. Están tratando de reacomodar cuestiones vinculadas al estacionamiento medio y pago. Me da la sensación que están pudiendo comenzar a visualizar los otros temas que también hacen al hilo conductor de lo que debe ser la ciudad. Bueno, a ver, yo cumplí hace 4 días o 5, 10, 7 meses como intendente. De esos 7 meses, 4 meses lo llevo como intendente de una pandemia. De esos 7 meses, solamente conté con la totalidad del personal municipal en una proporción muy chica. Yo entré como intendente el 10 de diciembre, el 1 de enero el personal municipal pasó a receso administrativo hasta el 31 de enero. Volvieron en febrero, trabajaron en marzo hasta el día 20 de marzo y recién hace menos de un mes se incorporaron prácticamente todos los empleados municipales a su trabajo, con la excepción de aquellos que tienen más de 60 años, que tienen enfermedades acompañantes o las madres que están esperando dar a luz a sus hijos. En consecuencia, el tiempo que me ha tocado a mí, como seguramente a la mayoría de quienes están en lugares como el mío, ha sido el más inusual de todos. Nosotros tenemos que seguir funcionando como siempre, como cualquier municipio, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, pero a su vez con la función adicional de tener que ampliar este temporal, de tener que enfrentar esta circunstancia, esta crisis, en un tiempo de total anormalidad. Entonces, bueno, vamos tratando de ir acomodando como podemos, ¿no? Con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo, cada una de las acciones que hacen a las prioridades y a la agenda de trabajo, y pedimos, por supuesto, a la población que nos acompañen en esto, porque es muy difícil que podamos salir adelante desde actitudes individuales, o desde actitudes corporativas o sectoriales. Este es un tiempo que nos invita a todos a reencontrarnos unos con otros en una comunidad de vecinos y vecinas que se sienten parte del todo y no parte de una parte. Me parece que se habla tanto de la grieta en Argentina, ¿no?
Yo creo que la principal grieta que la Argentina tiene desde hace mucho tiempo, y creo que desde que nací, es la grieta que produce el individualismo, que hace que siempre, entre unos y otros, hayan cuestiones que nos separan y que nos divorcian. Creo que la Argentina necesita reconstruir una verdadera comunidad de ciudadanos y de ciudadanas, de vecinos y vecinas, en el caso de una ciudad, en donde todos se sientan vinculados unos con otros. Vivan en donde vivan cerca o vivan lejos, uno respecto de otro, pero que sientan parte, que se sientan parte de una comunidad, que nadie busque interpretar su paso por el tiempo en el que le toca vivir como un momento en el que tiene que sacar el mayor provecho a partir de su interés individual a lo sumo de un interés sectorial. Creo que tenemos que trabajar para encontrar caminos en común que nos finalmente demuestren, como seguramente sucede, que los seres humanos solos muy pocas cosas podemos hacer en la vida. Las cosas más importantes siempre las tenemos que hacer con alguien que nos acompañe. A tal punto, Dios ha sido tan inteligente para darnos un ejemplo de lo que estoy diciendo, que lo más importante que un hombre o una mujer puede aspirar a tener, no lo puede hacer solo. Siempre necesita de un compañero o de una compañera. Los hombres de una compañera, para tener un hijo o una hija. Es decir, lo más importante que podemos tener en la vida, no lo podemos tener solos. Siempre con alguien que nos acompañe. Allí está la gran inteligencia de Dios para dejarnos un gran ejemplo de que en la vida las cosas grandes, trascendentales, las más importantes, no se pueden hacer solos. Pedro, ¿te has reunido con la gobernadora Arabella por la firma de un convenio en las últimas horas? Nos reunimos el día lunes, estuvimos firmando un convenio de comodato por una transferencia de tierras allí en el Cóndor para desarrollar y poner en valor todo un área que está circundante a la colonia del Cóndor, donde hicimos la fiesta del mar y la campante, para hacer de ese lugar un predio de eventos, un lugar de encuentros de las familias, un lugar, un paseo que integre distintas actividades. En fin, vamos a estar presentando este proyecto en los próximos días y valoramos, por supuesto, este gesto que ha tenido el gobierno de la provincia para darle al municipio de Viedma en un comodato, o sea, en un préstamo, un predio tan importante como este, para que podamos sacarle el máximo provecho posible. ¿Has estado dialogando con el senador Bereltinet? Sí, siempre, todos los días. Hace un ratito corté el teléfono con él. Somos primero grandes amigos, así que siempre estamos en comunicación permanente. Pedro, gracias por atenderme. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande, Pedro. Hasta pronto, que estés muy bien. Muy bien, esta era la palabra del intendente de Viedma, Pedro Oscar Pesati, dialogando con nosotros por OBS, contándonos un poco cómo está la ciudad, cómo va el panorama y hacia dónde están avanzando en los distintos temas que tienen que ver con la actualidad. Esto recordamos que llegó a ustedes a través de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones. Y también, por supuesto, ¿vieron qué cara de contento tenía Pesati? Bueno, es porque en realidad, después de esta nota, tenemos la información concreta que nos contaron que va a estar comiendo los mejores ñoquis que fueron a comprar, por supuesto, a la Luisita, que está allí en 25 de mayo, 455 de Viedma. Pesati más que nadie sabe dónde queda la Luisita porque él se nutre con las mejores pastas de la ciudad. Volvemos en cualquier momento con más Mapuchito Noticias.